Buenas, ¿qué vas a ver en esta clase? ¿Cuál es el orden óptimo al actualizar en WordPress? Y tú te preguntarás, ¿pero hay un orden? Pues sí, hay un orden. Vamos a ver, como ves aquí en esta nube, que ya sabes que es pues el popurrí de cosas que te tengo que contar, aquí prácticamente te estoy haciendo alusión a que cuando veas la lupa es que ahora de momento solo vamos a mirar. Solo vamos a mirar, solamente te voy a informar para que tengas todo esto muy en cuenta de cómo tienes que actualizar, ¿vale? Vamos a mirar que las actualizaciones llevan un orden. Llevan un orden de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a todo lo que hemos visto en la clase 1 relacionado con escritorio actualizaciones. Había un orden ya establecido, te recordarás, ¿verdad? Pero ese orden no es el que yo te recomendaba. Por lo tanto, sí que te digo, sigue estas recomendaciones para evitar problemas. Aunque vieras en la clase 1 cierto orden, no era el más recomendable. Si actualizas el sistema de WordPress, lo primero, antes incluso que los plugins o el tema, vas a correr el riesgo de que tu web no solo no funcione, vamos, que es que directamente se rompa o ni te deja entrar al panel de administración, ¿vale? Así que hazme caso en lo que te voy a decir ahora. Mis recomendaciones son, primero de todo, plugins. Revisa para qué versión de WordPress están optimizados. Si todavía no está optimizado el plugin para la nueva versión que han sacado, sobre todo cuando se trata de una versión mayor, ahí es donde realmente tienes que tener precaución. Si te trata de una versión mayor del sistema de WordPress, ahí tienes que verificar que el plugin esté testado para esa versión mayor. ¿Sí? Si todavía no está, espérate un mínimo, de verdad, un mínimo de 2 días y un máximo también de 2 días, ¿vale? Mi recomendación es esa. Te puedes guiar por plugins como Jetpack o incluso por plugins como un maquetador visual que sea de los más descargados o los más activos. Luego vamos a ver eso. 2. Los temas. Los temas no suelen dar problemas con nuevas versiones de WordPress, pero sí a veces con ciertos plugins. De hecho, yo tengo un problemilla con un tema en que incluso en su última versión, pues el autor nos ha enterado que no es compatible con un plugin. ¿Vale? También muy especial cuidado con los temas que integren un maquetador visual. ¿Qué es eso de que integren? Pues que hay temas, para que nos entendamos, que a veces traen de serie, como si fuera un plugin interno dentro de un tema, un maquetador visual o un page builder, ¿vale? Esos hay que tener especial cuidado y luego te diré por qué. Tercero, aquí sí, aquí ya actualizamos la versión del sistema WordPress cuando hemos comprobado que tanto plugins como temas están optimizados para esa nueva versión de WordPress, sobre todo cuando se trata de una versión mayor, ¿vale? Vale, cuarto, las traducciones. Estas no dan problemas e incluso a veces se actualizan a la vez junto con las actualizaciones de plugins, de temas o incluso la propia versión de WordPress. Entonces, que te quede muy claro que mi recomendación es que primero, antes de actualizar a una nueva versión del sistema WordPress, sobre todo cuando se trata de una versión mayor, antes de todo eso, que primero verifiques los plugins, después los temas, después la versión del sistema WordPress y después las traducciones. ¿Cómo lo haría yo? O más bien, ¿cómo lo hago yo? Pues mira, vamos al lío. Vale, ya estamos aquí otra vez en el escritorio de WordPress, estamos en historia inicio, actualizaciones es una de las pantallas que habíamos visto en la clase 1, ya sabías que llevaba cierto orden a la hora de actualizarse, primero te ponían en primera plana el sistema WordPress, después plugins, después temas y después las traducciones. Bueno, pues ese no es el orden que yo te recomiendo a la hora de actualizar, ¿vale? Primero de todo te vas a plugins. Te vas a plugins y vas mirando por cada uno de los plugins que tienes que actualizar. Fíjate que te salen aquí en amarillo como que tienes que actualizar, ¿vale? Hay disponible una nueva versión de Cookie Consent, este plugin en concreto. Revisa los detalles de la versión 2.3.10 o actualízala desde aquí. Todavía no actualices. Primero, revisa los detalles y ya te diré a su debido momento cómo te recomiendo que actualices incluso dentro de WordPress. De momento solo vamos a mirar cómo es el orden que yo te recomiendo a la hora de actualizar WordPress y en qué detalles te tienes que fijar. Vamos a revisar detalles de la versión 2.3.10 de este plugin. Vamos a ver, vamos a ir hasta aquí. Compatible con 495. Esto es lo que tienes que verificar, ¿sí? Esto es lo que tienes que verificar. Si, por ejemplo, sale una versión mayor de WordPress, suponiendo que dentro de poco será la 5.0, Gutenberg, que además va a ser la hostia. Vale, pues cuando salga Gutenberg y te ponga este plugin compatible con 5.0, entonces ahí le das a actualizar. Le das a actualizar. Y entonces cuando lo actualices ya sabrás que ese plugin es compatible. De por sí, a ver, hay plugins que dan más problemas o menos problemas que otros. Los plugins más problemáticos a nivel de estar compatibles, optimizados para una versión mayor del sistema WordPress, los plugins más problemáticos suelen ser todos los relacionados, por ejemplo, con el SEO, con las copias de seguridad,
con, bueno, sobre todo los maquetadores visuales, todo lo que tenga y que afecte mayormente al frontend, ¿sí? Por ejemplo, también los de newsletter, los boletines de suscripción, y todas estas tipo de plugins que en esencia tú veas que son de peso, ¿vale? Por ejemplo, Word of Security no hay ningún problema porque siempre suele estar actualizado, ¿vale? Incluso un día antes. De hecho, os diré, el maquetador visual de SiteOrigin, ¿vale? Que es el que manejo yo en el curso anterior, que eso es un maquetador visual, ¿vale? Suele estar actualizado un día antes, ¿vale? Page Builder by SiteOrigin es este, suele estar actualizado un día antes de que salga una nueva versión mayor incluso de WordPress. Con las menores se suele relajar un poco más porque ya os digo que con las versiones menores del sistema WordPress no vais a tener muchos problemas. De hecho, vamos a hacer nosotros esas actualizaciones del sistema de WordPress en una versión menor. Las vamos a hacer de manera automática y no va a haber problemas, de verdad, con las versiones menores. Igual que con las versiones menores de plugins o de temas, ¿vale? Pero que sepáis que también hay versiones mayores de plugins y de temas. Y con esas hay que tener especial cuidado porque se cambian muchas funcionalidades. Pero de por sí, primero veríamos los plugins, veríamos la revisión de los detalles, vamos a ver por ejemplo Page Builder para qué versión de sistema WordPress está actualizado. Y esto lo vemos aquí. Compatible con 4.9.5 se refiere al sistema de WordPress, ¿sí? Al sistema de WordPress, WordPress, sin más. Vale, pues eso lo vamos a dejar ahí, X para terminar de aquí. ¿Que luego tenemos que actualizar el tema? Pues nos vamos a apariencia, temas, pero bueno, este también lo podríamos hacer tranquilamente de este escritorio de actualizaciones, pero te recomiendo que lo hagas así. Apariencia, temas, nos vamos a temas, vemos los temas que tenemos y por ejemplo aquí yo tengo el tema hijo. El tema hijo nunca se actualiza, lo que se actualiza es el tema padre que es este. Y aquí ya te tendría que salir, por ejemplo aquí en amarillo hay nuevas actualizaciones, bueno pues tú le das y ya todo lo que esté de nuevas aquí se actualiza aquí. Pero ya veremos también en el caso de los temas cómo actualizar y demás. Bueno, pues ya hemos dicho plugins tema, que está en apariencia, y tendríamos que actualizar después el qué. Las traducciones. Las traducciones, si las hubiera, se pueden llegar a actualizar ellas solas en el momento que demos actualizar en los plugins o que demos actualizar en los temas. Y ya lo que nos faltaría sería en actualizaciones, es decir, escritura de actualizaciones, el qué. ¿El qué nos faltaría? Pues actualizar el sistema de WordPress. Si se trata de una versión mayor, no lo hagas desde aquí. Ya te indicaré de qué manera lo vamos a hacer. Si quieres actualizar una versión menor, como es lo que estás viendo ahora, lo puedes actualizar desde aquí, no hay problema. E incluso, en mi caso, te voy a decir cómo hacerlo de forma automática. Yo ya lo hago de forma automática gracias a un código y por eso aquí me dice que las siguientes actualizaciones de seguridad se aplican automáticamente. Pero solo se están refiriendo a las menores, porque yo mi código es aplicable exclusivamente a las versiones menores del sistema WordPress, ¿vale? No a la versión mayor, que es la que realmente es un poco catastrófica. Bueno, pues vamos a ir un poquito rápido para que tú entiendas el por qué yo te explicaba antes que había temas pues que bueno, daban una serie de problemas y tal, ¿vale? Yo te voy a dejar de todas formas en el artículo escrito información relevante sobre este hecho, ¿vale? Hay un artículo en Ayuda a WordPress referente precisamente a qué, a los temas que ya incluyen un maquetador visual de forma interna. Ese artículo se denomina ¿De verdad es buena idea incluir plugins en los temas? Por ahí tienes uno. Y luego tienes otro que es muy bueno, que es del 2016, cuando Ayuda a WordPress publicó miles de web rotas tras actualizar a WordPress 4.5. Vamos a ver, esto lo quiero explicarlo un poco al detalle para que nos entendamos. Cuando una persona compra un tema y viene este tema incluido un maquetador visual, y el maquetador visual que viene incluido no ha sido actualizado a una nueva versión de WordPress, entonces ¿qué pasa? Que ese maquetador visual se queda desfasado, se queda desfasado. Y si no está actualizado o probado en esa nueva versión del sistema WordPress, que es normalmente donde se rompe en una versión mayor, ¿vale? Si no está probado, te rompe el sitio. No te preocupes que todos estos artículos te los voy a dejar en un artículo escrito tras el vídeo este y bueno, y lo vas a poder comprobar por ti mismo de qué te estoy hablando. Sobre todo cuando elegimos un maquetador visual de repositorio de WordPress, que suelen ser gratuitos, elijamos uno que haya tenido muchas instalaciones activas o muchas descargas, que está aprobado en la versión última y además que tiene muy poquitas quejas a nivel de valoraciones. Y con Elementor, por ejemplo, que es de los más oídos, PageBuilder de SiteOrigin y Elementor, ¿vale? Son de los más oídos y los más utilizados. Siempre tienes que estar pendiente de probado hasta, ¿vale? Y del número de instalaciones activas. Porque te puede pasar como este maquetador visual que solo tiene 3.000 instalaciones activas y ha sido probado exclusivamente hasta la versión 4.7.10 diciendo que bueno, que va relativamente bien, pero no ha probado hasta la 4.9.5. No sabemos si va, no va o te puede romper el sitio.
¿vale? Ese es el único problema un poco así. Y luego ya Jetpack es lo que te he dicho. Jetpack es uno de los plugins, pues que a su vez tiene un montón de plugins. Y entonces aquí te tienes que fijar, por ejemplo, que está aprobado hasta 495. Bueno, el número de descargas, ya sabemos que Jetpack para quien empieza en WordPress es lo más oído, ¿vale? Pues te vas a fijar tanto en el maquetador visual, en caso que le tengas instalado en tu sitio web, o Jetpack para ver en qué momento ellos actualizan su versión de plugin. En el momento que ellos actualicen su versión de plugin a una versión mayor del sistema WordPress, que esto lo vas a ver aquí, es decir, cuando Jetpack ponga probado hasta 5.0, eso quiere decir que ya estará optimizado para esa nueva versión mayor de WordPress, del sistema WordPress, entonces ahí actualizas Jetpack, que es el plugin. Después actualizas el tema en el caso de que hubiera que actualizarlo y después ya el sistema de WordPress, pero no antes. El sistema de WordPress no le actualices antes de actualizar Jetpack o el plugin Page Builder, no, porque se te puede romper el sitio, ¿vale? Bueno, pues con eso pasamos a la siguiente clase.